Hilare, nos podría comentar, por favor, pues la misma tema. Wali kipuniwa kamayo Teodosio kamaraki kamayunaka yatichirinaka yatichirimasinaka kamaraki yatekrinaka akamachak marang kasina sanyani akawika kutir puring kasina hallaya sasarun pasip kanyani hallaya yatichiri kamayo aliri. Bueno, yo cuando me invitan siempre les digo, si va a ser mi conferencia en Aymara, puedo venir, yo les digo, ¿no? Y cuando me llaman de medios de comunicación, igual les digo, o sea, si va a ser en Aymara, vengo, pues les digo. Entonces, casos excepcionales, trato de hablar en castellano. Entonces, voy a tratar de hacer una lectura respondiendo a la pregunta, porque me ha preocupado bastante que la UPEA lingüística esté hablando de detrimento. Mira, hablando de detrimento, o sea, deberíamos estar hablando ahorita deberíamos estar celebrando cuánto hemos avanzado en Aymara, pero y no estar hablando de detrimento y de revitalización. Entonces, a ver, les voy a leer algo que he escrito para reflexionar, porque entre convencidos, ¿qué vamos a debatir? Yo decía, cuando he visto en el afiche. Entonces, más o menos, yo quiero interpelar a la dirección, a los colegas docentes, a los coordinadores de investigación. Aquí están colegas docentes, futuros licenciados de lingüística. Entonces, dice de esta manera: un giro lingüístico desde Jaque Arunce, entre paréntesis, Aymara. Una introducción a un lenguaje nosótrico. A través de datos recogidos para una investigación sobre autonomías indígenas y autogobierno comunitario en el Estado plurinacional, y otra investigación realizada para Centro de Estudios y Formación de Posgrado e Investigación de la Universidad Pública del Alto a través del programa de Maestría Lingüística Aplicada e Investigativa, nos dimos cuenta cómo el lenguaje trasciende hacia las nuevas realidades de la vida, hasta en una realidad cibernética. Caso de comunidades virtuales aymaras en la red social TikTok, donde el tipo de uso del lenguaje aymara no solo muestra vitalidad, sino un tipo de epistemología. Este desarrollo etnográfico virtual nos permitió reflexionar e intentar generar una propuesta de un giro lingüístico que en adelante lo denominaremos Jaque Arunce, debido a la existencia de la lengua Jaque Aru, comúnmente denominado Aymara. En los diferentes momentos de análisis y reflexión, el planteamiento inicial fue la búsqueda en localizar categorías y conceptos propios, o en todo caso, reconceptualizar desde un locus de enunciación. Entre paréntesis lo cito a Juan José Bautista, 2011. A través de estos insumos se tiene varias hipótesis que hacen críticas al tipo de lingüística que se ha implementado hasta ahora, basado en la lingüística colonial. A esto se debe el dar este giro lingüístico desde el Jaque Arunce Aymara, una introducción a un lenguaje nosótrico. En realidad, se evidencia que los enfoques lingüísticos como el estructuralismo, el funcionalismo, generativismo, pragmático, sociolingüístico, cognitivo, entre otros, no coadyuvan directamente llevar estudios profundos de la lingüística endógena, al menos de lenguas aglutinantes como es el Jaque Aru. Solo se ha dado a la continuación de exogramatizaciones, así como menciona Corina Busselin en su artículo Gramática y Colonialidad, gramatización de dos gramáticas del quechua entre 1560 y 1607. ¿Quién hace una mirada crítica desde la colonialidad del poder, desarrollado por Aníbal Quijano y retomado por Walter Mignol?
En el artículo mencionado concluye evidenciando la pervivencia de la ideología de la colonia, de la dominación y de la jerarquización cultural de una lengua sobre otra, el cual aún es notoria. Esto significa que la colonialidad lingüística lo único que permite es la profundización del colonialismo epistémico-cultural, subalternizando conocimientos. Entonces solo se llega a las exogramatizaciones de las lenguas nativas. En contraposición de una endogramatización, cito ahí entre paréntesis a Busselin 2017, este tipo de colonialidad no ha permitido ni evolucionar la oralitura. Ahí acabo de mencionar entre paréntesis lo que hace rato ha mencionado colega Dieter, ¿no? Como la hemos ninguneado a la oralitura y hemos priorizado gramatizar nuestras lenguas. Y ni siquiera bien hasta ahora hay una pugna en cuestión de Aymara, ¿no? Y se puede hablar bastantes cuestiones al respecto, ¿no? O una estructura autóctona, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una epistemología lingüística, necesitamos acudir a la filosofía, y no solamente a esa filosofía del lenguaje tradicional o la epistemología del lenguaje desarrollado desde Saussure, Wittgenstein, Hempel, Chomsky, entre otros. Estamos en la búsqueda de armar nuestro propio campo del marco categorial lingüístico. Ahí, entre paréntesis, un poco aclaro, hasta ahora en la lingüística no hemos trabajado con nuestras propias categorías. Lo único que hemos hecho es un copy-paste, un calco directo de todos esos enfoques lingüísticos, lamentablemente. En ese sentido que nos permita descubrir este encubrimiento lingüístico. En esta búsqueda encontramos a Carlos Lenkersdorf en su texto Filosofar en clave global, donde denota otra filosofía, otra lógica, basada en una lengua originaria mexicana. Lenkersdorf, cito ahí entre paréntesis 2005, página 28, menciona que es una filosofía corazonada, tal vez mejor dicho cordial, filosofía, y no tan intelectualizada, pero sin que rehace el pensar. Predomina de todos modos entre los humanos con corazón y no entre los cerebrales, ¿no? O el logos que se ha priorizado desde los filósofos clásicos, lo que algunos autores van a ir denominando como sentipensamiento. Entonces, en esta búsqueda nos deberá permitir el desarrollo de una epistemología que nos pueda clarificar las incoherencias o desfases del desarrollo natural de las lenguas originarias, siempre desde un locus de enunciación. Así como Hugo Semmelmann, entre paréntesis 2009, nos avisora una epistemología de posibilidades, con una fuerte énfasis de una conciencia histórica. Bueno, una lengua no es solamente un mero medio de comunicación, como se sigue simplificando hasta ahora. Nos siguen enseñando como un simple medio de comunicación, sino representa toda una realidad histórica, cultural, social, económica, sobre todo civilizatoria. Si es el alma viviente de un tipo de subjetividad de acuerdo a una civilización, junto a la realidad que se ha desarrollado. Sobre esta necesidad de giro lingüístico Jaque Arunce, Ocampo, entre paréntesis 2020-22, nos clarifica que la lingüística ortodoxa, como el mismo término lengua y lenguaje, no es más que una invención exclusivamente de los proyectos imperiales, coloniales. La misma autora, o la autora mencionada, aclara que la lengua siempre ha sido más que un concepto de signos que sirven para etiquetar objetos circundantes en las estructuras del mundo real. De este modo, la colonialidad lingüística no es otra cosa que la negación de la palabra y por consiguiente la negación misma de la existencia del otro. ¿Y quién es ese otro?
son los pueblos excluidos, son los pueblos ninguneados, son los pueblos que han sido pisoteados, son los pueblos que estaban fuera del sistema. No que lo que los colegas nos han mencionado de varias maneras. Por ejemplo, una cuestión clara que menciona Ocampo es la apresurada y miope de sostener que el español, el inglés, el portugués, el francés son lenguajes imperiales. No estoy diciendo yo, están desarrollando otros autores. Por eso me da pena que en la Universidad Pública del Alto, en la carrera de lingüística, no se esté cuestionando estas categorías. Ni siquiera hemos desarrollado, ni siquiera somos decoloniales. ¿Se han dado cuenta, estimados colegas, de eso? Estamos manejando exactamente las mismas categorías que nos han traído a través de esos enfoques lingüísticos. Y con eso queremos revivir nuestra lengua. No nos hemos cuestionado, no nos hemos preguntado hasta ahora. Sigo leyendo. Si bien es así, el problema radica en el cómo pensamos, estimados colegas. El problema radica en cómo pensamos y promovemos estas lenguas con determinados énfasis epistemológicos, entre paréntesis, como ciencia, justificado y verdadero. Así creemos al inglés, al español, al portugués. Lo hemos endiosado hasta ahora y seguimos endiosando. Aquí, Juan José Bautista, entre paréntesis 2014, se preguntará, ¿por qué pensamos como pensamos cuando pensamos? Nunca nos hemos preguntado. Menos hemos generado pensamiento desde la carrera de lingüística. O quizás es mi poca percepción de lo que quizás no participo, pero no tenemos hasta ahora un pensamiento propio, un enfoque propio. Entonces no se puede continuar con los estudios de la lingüística misionera o colonial que solo mimetizan gramáticas imitativos basados en el latín. Es lo que hacemos. No nos hemos preguntado de dónde vienen esas categorías. Y es el mismo latín que estamos queriendo calcar al aymara, al quechua. Y seguramente con ese enfoque vamos a investigar si vamos al oriente, a cualquier lugar, como lingüistas. Los entendimientos de la lingüística colonial están atravesando por una epistemología de la ignorancia. Es algo que oscurece el material ontológico y las posibilidades existenciales de determinados grupos y sus prácticas civilizacionales. Con estos presupuestos coloniales, la intencionalidad del uso de las lenguas originarias ha sido inducido, prefabricado, premeditado, hasta guionizado la reproducción de la invasión colonial a través de la hispanización, solo para preservar su superioridad y dominación. Para continuar con el debate y motivar a la indagación de más insumos jaquearunces, aquí una muestra hacia la introducción del lenguaje nosótrico. En cuanto a la ciencia lingüística jaquearu, solo se han realizado meros estudios descriptivos o recojo de trabajos de campo. No se ha llegado al análisis, menos a la reflexión. Cito entre paréntesis qué es reflexión o cómo hace diferencia entre análisis y reflexión. Juan José Bautista en su libro 2005-2014 en la crítica a la razón boliviana y qué significa pensar desde América Latina. Ciertamente en el trabajo etnográfico virtual realizado un seguimiento a las publicaciones de las comunidades virtuales aymara en TikTok, cabe mencionar algo que motoriza o da vida, es la categoría Hiwasa. Ese nosotros minimizado al nosotros incluyente. En primera instancia, este nosotros no es exclusivo o algo particular de la lengua aymara, sino es evidenciable en muchas otras lenguas originarias del Abya Yala. En su esencia, es un nosotros comunitario que existencialmente nosotrifica a toda una realidad existente, visible y no visible. Aquí algunos ejemplos del lenguaje nosotrificador
hallazgos en estas dos investigaciones. Pachamaman, Wawanacapaptanua, entre comillas, somos hijos de la Pachamama. Arus Yateca Pañani, aprendamos nuestra lengua. Yateca Pañani, aprendamos. Yatis Asipañani, enseñémonos. Uyuirina Campiu, Kamasip Tanja, vivimos y convivimos con nuestros seres protectores. Pachamam Oraken Ñuñuri Ptanua, ¿no? Lactamos de la Pachamama. O las expresiones como nos comeremos, nos cocinaremos. Aquí cabe aclarar un entremés. El Hiwasa se sobrepone al mismo español en muchas ocasiones. De este modo, existe una permanente construcción o prácticamente la continuidad de la reproducción de la vida a través de un tipo de uso del lenguaje que al inicio denominamos como Hakearunse por sus características. El uso del lenguaje nosótrico en las comunidades tiene un particular importancia sobre el tipo de discurso comunitario que se usa constantemente en el habla del autogobierno comunitario, en la comunitarización diaria. Este lenguaje Hiwasa nosótrico, desde nuestra perspectiva, pervive en el tiempo, pese a la modernidad, estructurada en el ego, que por último está llegando a construir individuos tan nihilistas, solitarios, reproducidos por diferentes canales o medios de comunicación. En esa situación nihilista se encuentra aún el habla en código Hiwasa. Ahí entre paréntesis quizás mencionar, quizás el tiempo se me va a acabar, pero el Hiwasa estamos identificando como una categoría principal en estas dos investigaciones. Y continúa, el cual significa que el lenguaje en general se puede hiwasificar o nosotrificar a través del uso diario y constante de la lengua, un hecho que ha sido continuado inconscientemente o conscientemente por esta comunidad Hakearunse. Con esta reflexión se puede aseverar que el mismo concepto revitalización, ahí quisiera que me presten atención, o sea, el mismo concepto revitalización que estamos viendo, al igual que la interculturalidad, y quisiera aclarar que ha mencionado colega Ichuta, ¿no?, sobre la educación intercultural bilingüe, es una trampa epistémica de la colonialidad. Es un término perteneciente a la ontología de la modernidad, el cual encierra conceptos de tal forma que no puede desarrollarse o recrearse, menos hacerse ciencia con la ontología totalizadora de la modernidad. Desde el centro donde se genera o denominados centros de pensamiento y luego se envía hacia la periferia, entre otros términos, para promover las lenguas originarias. La modernidad no ha revivido ni una lengua, salvo el hebreo. Imagínense ahí, si revisan la historia, ¿no?, cómo la modernidad, o sea, si vemos los datos, o sea, no hay una lengua que haya revivido, salvo el hebreo, estamos aseverando aquí. Eso fue además gracias a una política totalitarista. Este concepto revitalización se expande después de la Segunda Guerra Mundial, a mitades del siglo XXI, cuando la modernidad justamente aniquila miles de especies naturales, así como los miles tipos de papa, que son simplificados a uno o dos tipos a título de la productividad y rentabilidad. ¿No? Ustedes recordarán que la papa, si van a Europa, Estados Unidos o a Argentina, nomás van a ver 2, 3 tipos de papa máximo, pero y no miles de tipos de papa. Y eso es la modernidad, y eso es lo que está haciendo también con las lenguas. Aquí pongo un ejemplo, así como lo hace Mark Zuckerberg con las lenguas originarias, mientras invierte millones en las lenguas euroamericanas, o como lo hace la misma Real Academia Española. En pocas palabras, este concepto y categoría no permite impulsar la vida de las lenguas originarias locales regionales. Pasa exactamente lo mismo con la educación intercultural bilingüe o con el enfoque plurilingüismo. La interculturalidad que alegremente se promueve desde los pueblos originarios es una vil trampa nuevamente para que se mantenga la colonialidad y sus presupuestos. La colonialidad y el proyecto de la modernidad como un estilo o tipo de vida nos lleva al autosuicidio de las lenguas autóctonas. De ahí será sencillo emitir de nuestras propias, ¿no?,
voces, enunciados como ¿por qué no se aprende inglés en vez de la aymara? Hablan un castellano motoso y demás prejuicios lingüísticos. De esta manera, la subjetividad de quienes conviven con estas lenguas son reforzados por un proyecto mucho más mayor de lo que vemos en nuestro alrededor. En realidad, en la realidad del ciberespacio, la misma inteligencia artificial tiene el mismo rostro de su creador o promotor, egoísta, solipsista, óntico, ensimismado, que no viabiliza el lenguaje nosótrico o comunitariedad, pero sí requieren los datos a través de un tipo de hurto. Si no se genera desde la universidad categorías que sean acorde a nuestra realidad, no tendremos avances estructurales y trascendentales en nuestras lenguas, por más que hablemos y escribamos en el mejor español ibérica o en el inglés anglosajón profundo. En el marco de un autogobierno comunitario, en el gobierno del Hiwasa, un giro lingüístico Hakeorunse o de la nosotridad es una posibilidad para potenciar las lenguas originarias desde un locus de enunciación. Esto podrá dar palabra a quienes no lo tienen, dará voz a quienes están limitados por diferentes medios. Es imperativo reestructurar y reconstruir un lenguaje nosótrico y un lenguaje del ego, o reproducir el monolenguaje. Un giro lingüístico desde el Hakearu es una posibilidad para dar una esperanza a la producción y reproducción de la vida, no solamente a nivel local, sino a nivel regional y global. En términos de Juan José Bautista, nuestras propuestas deben tener la pretensión de universalidad. Así, la búsqueda de una convivencia de lenguas junto a sus hablantes, existe la posibilidad de este tipo de construcción. Así como los lenguajes faciales de Tiwanaku, simplificado al templo semisubterráneo. En suma, y concluyo, estimados colegas, estimada audiencia, inconscientemente o conscientemente, una posibilidad es reproducir una lingüística colonial castellanizante. Y la otra es, con diferentes indagaciones, dar un giro lingüístico desde Hakearunse. Una introducción al lenguaje no sotrificador que pertenece a esa civilización no premoderna ni moderna, menos posmoderna, sino transmoderna. Permitir a un nuevo tipo de ciencia lingüística para la producción y la reproducción de la vida. Además, debemos ser conscientes que una sola persona no puede abarcar temáticas epistémicas de esta envergadura. Así como la categoría Hiwasa, otras muchas categorías esperan con manos abiertas para poder conversar y develar sus secretos con el propósito de hackificar la realidad intersubjetiva. Muchísimas gracias, colegas, por escucharme.